Y si somos muchos los que entendemos que esto es Milei o Argentina, que lo que importa es Milei o Argentina, porque si gana Milei nos vamos a quedar sin nada, y que vamos a tener que dar esa pelea aunque nos van a pegar, nos van a gasear, nos van a disparar, nos van a hambriar, nos van a dejar sin trabajo, nos van a dejar endeudados, nos van a dejar deprimidos, nos van a dejar enfermos, nos van a dejar pasando frío en el invierno. Pero si logramos articular la lucha de todos los que hoy nos juntamos para voltear esta ley de mierda, le vamos a ganar. Y una vez que ganemos, si somos todos los millones de argentinos que queremos vivir en un país mejor, entonces vamos a tener la fuerza para volver a poner ese país en pie, para reconstruirlo, para volver a devolverle poder soberano al país y a la gente que vive en él. Lógicamente, porque una cosa sin la otra no existe. Y esta vez les doy mi palabra, por lo menos en lo que a mí respecta y hasta donde llega mi capacidad de influir en las cosas, que es muy poquitito. Pero con un poquitito, más otro poquitito, más otro poquitito, vamos construyendo. Esta vez lo vamos a hacer de tal forma que los responsables de arruinarnos la vida tantas veces no puedan volver. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día, Nico. Muy bien. Tremenda derrota del gobierno ayer, Sí, impresionante, ¿no? El golpe. Sí, había algún tipo de dudas en la previa, antes de que se termine la sesión pasada la medianoche. Si el gobierno iba a tener un triunfo, si lo iba a celebrar. La ley general parecía que salía. Había dudas con respecto al capítulo de fuego, que era clave en esta victoria o derrota, porque si el gobierno lograba sacar todo, lograba aprobar la media sanción, incluida la ley del fuego, hubiese sido otro el relato. Ponerle un empate. Un empate, ponele, no iba a estar muy conforme el gobierno, pero bueno, iba a decir, la aprobé completa en general, solo tuve que sacar la ley de tierra, que fue un golpe muy importante, pero haber retirado el capítulo de la ley del fuego da un golpe muy fuerte para el gobierno, para Milei, y explota todo adentro de la mesa política del gobierno. Quiero decir algo, en estos momentos están evaluando desarmar la mesa política del gobierno porque se dieron cuenta que son 9 tipos que no pueden tomar una decisión, que no saben hacer nada. En vez de reafirmarla... Adentro del gobierno están diciendo, no podemos ser tan pelotudos de haber metido, en este momento tenemos 10 reformas para lanzar, 10 o más tenemos, podemos haber tirado cualquiera y se nos ocurrió tirar esta justo ahora en el mayor momento de pro Argentina de los últimos, te diría, de no sé, 30 años, 40 años, en el momento pro Malvinas más grande en los últimos 40 años, y justo ahora se nos viene a ocurrir a nosotros meter esta ley en el medio para que salga toda la sociedad de esta manera como salió. Es un fracaso total, se están tirando todos con todo. Pero todos, no se salva nadie, ni los Menem, ni Sturzenegger, ni Santilli. Bullrich salió medio a festejar, ¿no? Bullrich salió como Ramón Díaz a decir yo no. Bueno, porque Bullrich iba a ser la principal además culpable. que se había caído ya antes el capítulo del RENAVAP, digamos. O sea, Sí, son 3 capítulos los que se les mala cayeron, noticia al que es el de los gobierno. barrios populares, digo. Me decía un abogado especialista en derecho administrativo, dice, es cierto, complicó la expropiación que quiere hacer el Estado Nacional, pero ahora va a seguir por las provincias. En las provincias sigue rigiendo sus propias leyes de expropiación. Por lo tanto, las provincias no tienen que cumplir esta ley ridícula de expropiación. Dice, y es más, la ley de desalojo es una mala noticia para los porteños, pero en el resto del país las provincias se rigen por sus propios códigos. Claro, Sí, bueno, pero eso es una tenés cuestión las procesal. comunidades originarias, ojo, porque esa ley de desalojos expresa afecta en mucho a las tierras fiscales donde hay muchas Puede ser ahí que tenga poblaciones efecto. originarias. Sí, Sí, de hecho lo todo hemos eso está visto pensado. adelantado. Lo más grave que se le viene ahora al gobierno, porque lo que demuestra ayer el gobierno con esto es un clima de debilidad total, que Milei está débil, que Milei está en el peor momento de su gobierno, y ahora lo que se le viene es una paritaria con los gobernadores, donde los gobernadores increíblemente de repente, si estaban a un precio, las acciones muy bajas, le subieron las acciones. O sea, ahora que Karina Milei o el gobierno, Santilli o los Menem vayan a negociar con los gobernadores, va a ser otro cantar con lo que pasó ayer, porque los gobernadores ayer le demostraron, mirá que estamos, y seguimos teniendo poder de daño gigante. Nosotros decidimos si salen las leyes que vos querés o no. No es que vos gobierno, vos Milei, si vas, metés la ley que querés y esto es una gerencia. Nosotros los gobernadores tenemos poder ahora, y lo que se viene ahora es la negociación para el año que viene. O sea, al gobierno se le viene un trimestre donde los gobernadores
gobernadores van a valer más, los gobernadores van a estar mirando las provincias, cuánto cuestan sus provincias y sus candidaturas, y ahí va a empezar a negociar con el gobierno. Y el gobierno ahora va a tener que pagar cada vez más caro una paritaria con los gobernadores, porque ayer los gobernadores se subieron el precio y falta todavía la media sanción. Ayer no se aprobó ninguna ley. Esto está bien que está diciendo Fer, pero la ley no está aprobada, le falta la media sanción y es muy posible que se caigan diputados. Es muy posible que se caiga, aunque el gobierno ni la quiera tratar. O la demore. Esto de la ley de tierras que vos decías, se nos ocurrió en el peor momento de mayor nacionalismo de los 30 años de Argentina. En algún momento alguno hizo un mea culpa de decir, en realidad es tanta la desconexión con la sociedad, están tan en Narnia, que cometieron ese error, porque mandar esta ley de las 10 reformas polémicas que tengan en este momento es porque perdiste el timing de la calle. Todo le fue una cadena de errores constante. Bullrich diciendo tengo los votos, se los tengo justos, el gobierno diciendo sí, hoy el gobierno dice Bullrich nos mintió, o no sabe porotear, o nos mintió. Sturzenegger arreglando con Milei por afuera, darle mucho impulso a esta ley. El gran impulsor de esta ley es Federico Sturzenegger, que es el gran perdedor. Sí. Y aparte es el gran perdedor dentro del gobierno. Yo insisto, lo dije ayer, lo cuento hoy también. Hay mucha gente que dice que Sturzenegger tiene que formar más parte del gobierno dentro del gobierno. Digo, hay que ver qué pasa con el futuro. Obviamente sigue teniendo banca de Milei y Sturzenegger, pero Karina Milei, por ejemplo, quiero que se vaya del gobierno Sturzenegger. Y esta semana toda la que se mandó, la que hizo con los puertos. Bueno, es el gran perdedor. Santilli también está observado porque la relación con los gobernadores la tiene Santilli y los gobernadores son los que se le dieron vuelta a Santilli. Los Menem también están siendo observados porque esta ley podría haber sido aprobada hace un mes y medio antes del Mundial y los Menem en esa sesión en el Senado decidieron negociar varios pliegos de los jueces, entre ellos el del hijo de Horacio Rosati, el presidente del tribunal, y Lendil Ganael diciendo, bueno, ustedes quisieron que salga el hijo de Rosati como juez antes que esta ley, bueno, hacete cargo Menem y Maíquez. Digo, no se salva nadie en el gobierno. Igual hay que decir algo, porque uno escuchaba a Patricia Bullrich que decía se cayó por Adorni y por el Mundial. Ahora la vamos a escuchar, sí. O incluso lo que hablábamos nosotros recién, justo cayó en el momento de mayor nacionalismo de los últimos años. Pero yo no creo que ese momento de mayor nacionalismo esté desenganchado de las consecuencias de 2 años y medio de un gobierno que se embandera con banderas extranjeras. Total. Es decir, si vivimos, si llegó el momento del partido con Inglaterra, la bandera y demás, fue porque antes que eso, durante 2 años y medio, hubo de un lado un gobierno antinacional y del otro, de abajo hacia arriba, un laburo que repercutió también el 24 de marzo, en la vigilia de Malvinas, en un montón de otras ocasiones. Mucho que ver. Para mí, este año ha sido un año de emociones permanentes que empezó con el 24 de marzo y que expresa algo del orden de la soberanía, porque no es lo mismo el nacionalismo que la soberanía. Y eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, porque el nacionalismo que generó una marcha impresionante, pero tiene sus bemoles, o sea, ayer hubo gente haciendo bueno, lo hice, perdón. Sí, pero muy pocos. Son pocos, sí, son pocos, pero fueron atravesando la marcha, se animan cada vez más, son agitadores. Lo que quiero decir, que acá lo que se puso en juego es la soberanía, y la soberanía implica un montón de las cosas de las que vos dijiste, implica también el desarme del Inca, del Instituto del Teatro, del coro de niños, del Teatro Colón, digamos, algo que tiene que ver con la identidad. Y la identidad de este país se fue forjando este año con la marcha del 24 de marzo, con la muerte del Indio Solari, donde hubo manifestaciones en todo el país, hablando de algo que tiene que ver con nuestra historia y con el lazo común, con el Mundial, donde a veces hace falta poner blanco sobre negro, que es lo que no, y tiene un caso paradigmático en el medio, que es toda la guita que el gobierno no está poniendo en esto que vos decís, el coro de los niños, le saca guita a la gente se endeuda, no tiene un mango, y aparece un tipo como Adorni, que la gente dice, la puta madre, la guita que yo no tengo la tiene el chorro de Adorni. Claro. ¿Qué pasó después de la marcha del 24 de marzo? Al otro día, la famosa conferencia de prensa de Adorni. Total. Al otro día, Adorni da la conferencia, que es el tiro final de Adorni, esa conferencia de prensa lamentable, donde ahí ya tenía, ahí después de esa conferencia, el destino sellado. Bueno, en medio del Mundial termina renunciando. Adorni se tendría que haber ido antes, por eso Bullrich lo mete, porque el caso Adorni duró varios meses y arrancó en febrero. Sí, pero también corre lo mismo para Adorni. El caso Adorni es lo que es porque vino después de 2 años y medio de un gobierno que empobreció a la gente, como vos decías, John. Entonces, todo lo que el gobierno quiere poner como, bueno, esto en realidad no nos pasó a nosotros, fue cuestión de contexto, pero es un contexto alimentado por el propio gobierno. No, a ver, Luis Caputo es el gran responsable de esto, porque yo no lo nombré a Luis Caputo. Luis Caputo es el gran responsable, lo está diciendo la gente de Karina Milei hoy. Le dice, che, que arregle la micro, porque si la gente se está cagando de hambre es por culpa de Caputo. El problema es la economía también, no es otra cosa. Bueno, que lo arregle Caputo, por eso no se salva nadie en el gobierno. ¿Qué va a pasar hoy si la marcha es multitudinaria? La marcha por San Cayetano, que está con una
parece ser muy importante concentración en Liniers y que va a llegar hasta la Plaza de Mayo, se desarrolla todo en orden como todos creemos que va a suceder. Sí, me parece que va a exponer que lo de ayer fue una decisión del gobierno y no una provocación. Pero eso ya de queda la marcha, claro. eso siempre. Lo de la represión. Queda claro, está claro porque hubo muchas marchas donde no hubo policía y no pasa absolutamente nada, y siempre que hay policía sabe lo que pasa. Para mí lo maravilloso de esta ley es que dejó expuesto el carácter antinacional de este gobierno, que me parece que muchos jóvenes todavía no lo habían visto porque no están metidos en el día a día como estamos nosotros. Y que se haya el gobierno junto desde Tini a Colapinto, a Licha Martínez, a Emilia, bueno, un montón de que siguen millones de... Lali, Fito Páez. Por eso, un montón de gente que siguen millones de chicos y dejó expuesto el carácter tan antinacional que puede ser un parteaguas. Muchas veces imaginamos ese parteaguas, la ley de financiamiento universitario, qué sé yo, después todo ese clima como que se cae. Y me parece que en esta ocasión, esto donde dejó muy claro el perfil antipatria de este gobierno, puede ser. Sí. Por eso el inconformismo de Milei con la bandera de Malvinas. El gobierno no puede recuperar la agenda pro-Argentina porque es un gobierno anti-Argentina. Milei en estas últimas horas se llenó la boca diciendo no hay una campaña anti-Argentina financiada por no sé quién. Lo que pasó ayer confirma con esta ley que el principal ante Argentina es el presidente de la Nación y este gobierno. Sí, por eso no puede agarrar esta agenda, le es incómoda al gobierno. Por eso la bandera de Malvinas le vino muy mal al gobierno. Lo destruyó, le dio justo en el corazón. El problema que tuvieron fue ese. Ahora, también hay que decir, ayer se hablaba mucho de si este no fue el diciembre del 17 de Macri, ¿no? Respecto a un proyecto de ley que terminó aprobado adentro, pero con tanta repercusión afuera, que a partir de ahí el gobierno de Macri nunca se pudo recuperar. Ojalá lo sea, digo, ojalá en el sentido de que ahora empiece otra deriva. También hay que decir que el diciembre del 17 fue un punto de quiebre por lo que pasó en la calle, pero porque hubo también una dirigencia que supo leer lo que pasó en la calle y cambió la forma en la que venía haciendo las cosas hacia otra, que después fue efectiva para ganar la elección, no fue muy efectiva para gobernar, es otro cuento, pero a lo que voy, para retomar también un poco lo que charlamos durante toda esta semana, la calle importa, la reacción de la sociedad es clave, es lo más importante. Ahora, para rechazar una ley puede alcanzar. Para toda la tarea que tenemos por delante, es inevitable que aparezca una dirigencia a la altura de las circunstancias. Que pueden ser los nombres que ya conocemos, pueden ser nombres nuevos, pero tienen que acompañar lo que se está viendo en la calle. Ahora, Sí, igual yo creo que estamos en un... estamos en un momento de bastante disolución, o sea que esto va a llevar por lo menos un par de meses más hasta que se pueda reacomodar. Por eso yo marcaba lo de las presencias ayer muy arco el amplio del nacionalismo, ¿no? Del patriotismo, es muy amplio. No es lo mismo el concepto de soberanía, que me parece mucho más interesante para pensar, y que es lo que también se estuvo defendiendo ahí. Yo creo que era una marcha nuestra, podríamos decir, entre muchas comillas, una marcha de todo el arco opositor, pero también mucho que no sabés bien cómo querés salir de acá, ¿no es cierto? Sí. No, haciendo un poco de navarrismo, que siempre intenta hacer la lectura de cómo van a evolucionar especialmente variables como el tipo de cambio a los hechos políticos, después de la votación del diciembre del 2017 que hacías referencia, de la resistencia muy fuerte que hubo, volvió Caputo de su gira por Estados Unidos, por Nueva York, con la novedad de que los mercados ya no le prestaban más. No confiaban más en el gobierno de Macri y les anticipaba que se cortaba el flujo de dólares. Y eso creo que es uno de los grandes temores que tiene este gobierno respecto de lo que pasó ayer en el Congreso. Necesitaba mostrar que ganaba una votación y que seguía sosteniendo el poder de gobernar la Argentina y que podía garantizar un tránsito relativamente tranquilo a la reelección, hacia la reelección de Milei. Ayer todo eso se puso en duda. Se puso en duda porque el Congreso no le reaccionó, no le votó como el gobierno esperaba y como el poder económico estaba observando, pero también se puso en duda por la, creo, transversalidad de la marcha, de la presencia de la gente en la calle. No voy a hablar de marcha porque no fue marcha, fue presencia de gente en la calle. Vos hablás de la soberanía.
Ayer, por la percepción que me transmitieron mis 3 hijos que estuvieron en la marcha, yo me tuve que quedar cuidando a mi nieto para que mi hija pueda ir a expresarse. Por lo que uno observó por televisión, por lo que uno estuvo investigando, había mucha presencia individual. Sí. Especialmente después del momento de la represión. Porque hasta la represión podía haber algunas columnas y podía incluso haber existido algún provocador de ese inicio de la represión. Pero en las horas que siguieron al primer momento de la represión, la gente se quedó en la calle y se quedó en forma individual. Salía de las oficinas y caminaba. Y se iba caminando hasta el Congreso y se volvía caminando hasta Plaza de Mayo y se quedaba dando vueltas por la 9 de julio en una actitud de decir, no me quiero ir, quiero estar acá, quiero expresar este momento de malestar que estoy teniendo. Me parece que esa presencia tan transversal, junto con la reacción política de no poder imponer una ley, es lo que le puede generar un momento de inestabilidad económica al gobierno que se va a empezar a sentir seguramente si se genera en las próximas jornadas, con, no sé, la próxima semana con una mayor presión sobre el dólar o con algunas variables que empiezan a complicarse. Tiene por ahora mucho poder el gobierno para contener una corrida, pero cuando las corridas empiezan en Argentina, despacito, solo van caminando, ¿no? Te sumo, Fer, a esto que decías desde lo social. Hace algunas semanas se empezó a instalar mucho más el concepto de sobreendeudamiento de las familias. Y la primera respuesta del gobierno a esa situación de angustia para quien la padece fue, bueno, nadie te puso un revólver en la cabeza, vos sos consciente. Es decir, ante un problema económico, financiero, importante en tu vida, la respuesta del gobierno fue cero empatía y fue culparte. Entonces, en un momento decís, che, loco, ¿cuándo me va a tocar una a mí? Me banqué el ajuste, te banqué que dijera barbaridades, que esto, que lo otro. Bueno, basta, porque ni siquiera cuando son millones de personas las que no están llegando a fin de mes y pediste un préstamo para ir al supermercado, porque encima es eso, ¿no? Es decir, saqué un préstamo para terminarme la casa, que es válido, pero que la urgencia de pagar el supermercado es mucho más grave. Y el gobierno Milei te dice, nadie te puso un revólver en la cabeza. ¿En dónde están? Hay algo que perdió el gobierno, que es lo que más le molesta al gobierno y lo está destrozando, es que perdió la batalla cultural. Toda la semana perdió la batalla cultural. Me acaba de escribir un funcionario, un importante funcionario de gobierno, que me dice, ganaron con un eslogan muy fácil: la patria no se vende. Que parece una boludez porque uno ya está cansado de los eslóganes. Yo ya estoy cansado de los eslóganes. A lo mejor hay gente, pero yo sé que los eslóganes son clave en la política. ¿Sí? Uno ya que tiene varios años de eslóganes, uno se cansa, pero bueno, no hay que cansarse de los eslóganes porque son efectivos. Uno se pudre, pero yo me pudro, hablo de mí, pero la gente no. Hay gente que eso entra en los eslóganes. Bueno, me decía esto, la verdad es que fue fácil con ese eslogan, y es cierto. Con un eslogan muy fácil, la patria no se vende, donde el argentino se apropió de la puta madre. Hay un tipo en presidente que quiere vender la Argentina porque era muy fácil de leer que Milei quería vender la Argentina completa de manera literal. O sea, fue tan burdo lo de Sturzenegger con esta ley que la Argentina... De Kirchner, le dice, ¿no es cierto que no van a poder comprarse una provincia entera? Sí. Bueno, sí, dijo Kirchner, ¿qué tiene? Estaría bárbaro, claro. Entonces, lo que el gobierno, que es lo que estuvo manifestando el gobierno toda la semana, salió... Y es el canciller ese, ¿no? Encima es el canciller. Toda la semana salió, Tini Stoessel. Emilia Mernes. Ayer Antonella Rocuso. Licha Martínez, qué bueno. Licha Martínez. Ya está. Es game over. O sea, en el gobierno lamentaban eso, que personalidades tan relevantes que uno las podría tildar de tibias, mal pensado, pero eso que tibias nunca opinan de nada, que no se politizan, lo digo muy entre comillas, de repente salen con la patria no se vende, la Argentina no se toca. Te ponen una bandera argentina con un paisaje y Game over, como Finish Him, ¿se acuerdan? Mortal Kombat, la Fatality para los más jóvenes o no tan jóvenes, ya está. Escucharlo a Luis Juez quejándose de los reyes del relato, los reyes... Ahora, yo también me moría de la risa, pero si está en canciller diciendo que vas a vender una provincia y está bien, no es un relato. Los reyes del relato son ellos. Ahora, me pregunto yo, poniéndome en la cabeza de un Paolo Roca, de un Héctor Mañeto, o mismo de un Peter Thiel o de un Marco Rubio. Tenés un presidente que evidentemente no le está encontrando el agujero al valero y que tiene muchas dificultades ante una elección el año que viene, que las encuestas muestran que va a ser
cuesta arriba. Si todo sucede con normalidad y vivimos una elección justa y libre y transparente como siempre tuvimos los argentinos, y espero que siga sucediendo. Y si no sucede, es pura y exclusivamente responsabilidad de este gobierno. Entonces, volviendo, sos Peter Thiel, sos Magneto, sos Roca. Milei, que no le encuentre el agujero al valero y se le cuesta ganar la elección. Tu plan B, que era Patricia Bullrich, la mandaste a juntar votos en el Senado y se le caen de los bolsillos. También uno se pregunta cuál es el plan C de esta gente o en qué estará pensando. Digo, saquemos a los Brito, a los Goebbels que no arrancan. Pensemos realmente en lo concreto. ¿Por dónde va a seguir esto? Piensan en lo que se viene hablando en estas últimas semanas, ¿no? En el blindaje que puede dejar este gobierno a esta política económica para que no sea sometido a las urnas o para que el resultado de las urnas no ponga en juego el destino o el rumbismo económico. Digo, están todas las fichas puestas en blindar esto, en blindarlo con las leyes y en blindarlo con las políticas que se llevan adelante, con las políticas de hechos consumados. Así que te diría que hoy no... La votación de ayer era parte de eso y era se parte cayó. Era parte de eso y se cayó. Hasta ahora no venían preocupados por quién iba a ser el próximo presidente, sino en blindar esta política. Ayer tuvieron un tropiezo muy grande. Yo de todas maneras creo que la apuesta más fuerte está en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Esa reforma es para cualquier trabajador mucho más dañina que la reforma laboral. Sí, más difícil de explicar incluso en términos culturales. Va a ser difícil encontrar un eslogan. Exacto. Cualquier argentino se siente ajeno al debate sobre la Carta Orgánica del Banco Central. Y sin embargo va a tener más incidencia sobre tu vida que todo el resto de las leyes que te están aprobando. La reforma en la Carta Orgánica dice, textual, ¿no? Así, cada vez que sea necesario hacer un ajuste va a recaer sobre los sectores trabajadores. Es lineal. Dice, la Carta Orgánica dice, mi única misión es defender el valor del dinero. ¿Cómo se defiende el valor del dinero? Bajando el consumo, ajustando el consumo. Sí, no hay otra en la visión monetarista. Digo, y no logra, si la oposición no logra convertir esto en un eslogan que sea interpelado, que interpela a la sociedad, esa ley va a ser más importante para estos sectores que muchas otras. Hago un paréntesis, justo lo nombraste a Marco Rubio, es un paréntesis que no tiene nada que ver con este tema, pero va a ser un debate que se puede llegar a venir a futuro. De alguna manera, Donald Trump está mirando sucesores. Hay un plan de sucesión. En realidad Donald Trump quiere ser él. Sí, pero aunque hay un debate. La Constitución no lo deja. Exactamente, pero hay un debate por si eso no sucede y hay dos figuras relevantes. Una es su vice, James David Vance, que puede ser una opción, y la otra es Marco Rubio. Va a ser interesante para quién juega Milei. Milei ya decidió, el gobierno ya decidió y es claramente Marco Rubio. Pero digo, puede haber algún tipo. Van juntos. Puede haber algún tipo de panquecazo. No, bueno, pero puede haber ahí un debate interno sobre con quién jugar en la sucesión de Donald Trump, que puede ser muy interesante. Hablo algo muy a futuro. Me estoy adelantando 3 pasos. Faltan muchos pasos. Falta que Milei elija. Faltan muchos pasos. Perdón, pero digo, el trampismo, más allá de reelecciones o no reelecciones, el trampismo ya va a ser una línea que se va a mover de manera independiente de tener poder o no tener poder. O sea, digo, ser presidente o no, poder tiene. Después hay que ver si tiene billetera. Es otro tema, no importa. Pero digo, el trumpismo ya empieza a configurarse en la región y arriba también. Estando como presidentes Trump y Milei o no. Digo, también va a ser interesante esa sucesión y demás porque el trumpismo y toda esta derecha, la CEPAC, yo dejaría de llamarle trampismo, y porque en realidad Trump es una circunstancia, es el proyecto de la ultraderecha. De la alianza, sí, y diría más allá. Yo diría la ultraderecha es la representación partidaria política de la alianza entre el Pentágono y Silicon Valley. Total. Exacto. Ese es el punto, la alianza entre el Pentágono y Silicon Valley. No olvidemos los conservadores de la Fundación Heritage que le ponen, la argamasa, ¿viste? Bueno, va a ser interesante, estoy adelantando muchos pasos, pero es una discusión que se va a empezar a dar. No creo ni que puedan elegir. El evento que se lleva a cabo ahora en septiembre, por el cual Thiel vuelve a la Argentina, va a estar Toto Caputo, va a estar Sturzenegger, va a estar Kaiser, que es de la bandita de la Fundación Faro. Sí.
lo financian una organización muy vinculada a la familia Koch, que son los grandes financistas de la Fundación Heritage, que es el grupo conservador ideológico más, uno de los lobbies más fuertes que hay en Estados Unidos. Y Kaiser está también en la red política de valores, donde estaba Katz, en alianza con Hungría, digamos. Son grupos que se vienen formando. Total. Y no nos olvidemos que los vínculos directos de la CIPAC con la CIDE en la Argentina, vía Miami, los vuelitos esos con valijas y demás. Está todo conectado. Hoy leí una nota respecto al debate en el Partido Demócrata acerca si para enfrentar a esta línea de ultraderecha del Partido Republicano había que poner un candidato moderado que agarre el centro o uno de izquierda que lo enfrente directamente. Si vos le digo yo. Nos remite directamente. Nos remite directamente a lo que está pasando en el peronismo, ¿no? Claro. Es que el problema es global, entonces, más allá de las culturas, las historias y las particularidades de cada país que enriquecen las luchas y que dan herramientas para llevarlas adelante, yo no creo que haya que renegar de eso. No entender que esta lucha hay que darla mucho más allá de las fronteras de un país, que es una lucha global y que por lo tanto hay que buscar socios, hay que buscar ampliarse para darla, también me parece que es un problema. ¿Cómo lo ves a Lula para las elecciones? Porque va a ser una referencia de todo esto que estamos discutiendo. Digo, antes de la votación de medio término de Trump, antes de pensar en la sucesión de Milei, tenemos a Lula. Sí. A ver, si fuera una elección normal, yo creo que Lula tiene todo dado para sacar más votos que su rival en una segunda vuelta, para decirlo de alguna manera. Ahora, estamos viendo que antes de la elección están tratando de embarrarla. Bolsonaro la vez pasada trató de consumar fraude primero y cuando no pudo denunció que le habían hecho fraude y luego trató de dar un golpe de Estado. Trump hizo lo mismo cuando le tocó. Con lo cual, insisto, tenemos que dejar de ver las elecciones simplemente como instituciones que todo el mundo respeta y lo único que cuenta es contar los votos al final, porque se empiezan a disputar mucho antes y se terminan de disputar cuando estás sentado en el sillón de Rivadavia y tenés la lapicera en la mano. Hasta ese momento van a tratar de ponerte trabas para que no puedas. Milei se anticipó también, dentro de las notas que daban antes de llegar al balotaje, él ya denunciaba que si no ganaba iba a haber fraude, o sea, iba a seguir todo de acuerdo al plan. Por ende, el año que viene no lo veo haciendo otra cosa que no sea lo mismo. Perdiendo él en primera o llegando a una segunda vuelta, si pierde, va a denunciar fraude, no le queda otra. Lo que pasa que eso, como ya lo anticipó en algún momento Mauricio Macri, no ha permeado tanto en la sociedad, porque sí, que es un logro de la democracia, tuvimos presidentes de todos los colores políticos. O sea, tuvimos alternancia como... Claro, la alternancia está tan marcada, o sea, has pasado de péndulo, acorde a los vientos de la sociedad, que denunciar fraude en Argentina no le ha agarpado a nadie. Nadie. Están meses hablando de eso y después ese día a las 11 de la noche se conoce el resultado y no hay ni un solo cuestionamiento. Ahora en un momento vamos a volver a mirar lo que pasó ayer, pero acaba de entrar una noticia que creo que cambia también un poco todo esto, le digo, la agenda económica del gobierno. Veníamos hablando de la agenda política y si decíamos la agenda política le puede complicar la economía en la semana que viene, el número que acaba de salir del índice de precios de la ciudad de Buenos Aires es una bomba. 2,9%, Fer. 5,3% restaurantes y hoteles, 2,7% vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 3,1% transporte, 1,9% alimentos y recreación y cultura 5,8%, este es el desagregado. Ahora vamos a mostrarlo en pantalla para que se vea mejor. Claro, no se puede traspolar a nivel nacional porque tienen distintas canastas la ciudad que el gobierno nacional a través del INDEC. Pero después de un gobierno que venía diciendo rompimos la barrera del 2%, ahora es todo para abajo, lo logramos, este es un baldazo de agua recontrafría. Es muy fuerte, es más, ya se venía hablando, el colega Leandro Renaud venía advirtiendo que se estaba dando este número, había pocos que lo creían porque era demasiado alto para lo que viene registrando, pero lo que ves es un salto muy grande en estacionales que tendría que pegar
en servicios y en los regulados. Y acá es donde juega mucho el cambio de canasta, porque al gobierno nacional mantiene una canasta donde los servicios tienen poca incidencia y los alimentos tienen una incidencia más alta. Bueno, alimentos le dio bajo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto uno puede pensar que al gobierno nacional no le va a dar una cifra tan alta. Pero ya son muchas consultoras las que están ubicando la inflación arriba del 2% a nivel nacional. El REM, que se conoció ayer, está hablando de 2%, los más optimistas dicen 1,9%, pero también hablan de 2%, y la percepción era que el 2% era como manejable, era como decir, de mínima. Los últimos indicadores mostraban una curva ascendente, pues decía, bueno, vamos a ver si todo esto se consolida. El número de la ciudad te hace pensar de que el número nacional va a ser más alto de lo que esperaba el gobierno. Y sobre todo hacia adelante rompe esta idea de que se había acabado el serrucho y de que ahora en adelante solamente iba a haber una desaceleración que quizás fuera muy lenta, pero que no iba a tener unos El otro picos. día leí una imagen que me encantó, que se comporta como una gallina gorda, ¿no? Que levanta y baja, levanta y baja. Bueno, no, acá están pasando dos cosas. Se rompió el serrucho en el nivel de actividad económica. El nivel de actividad económica registró 2 meses consecutivos a la baja. Cuando todos esperaban un repunte en mayo, volvió a caer. Por lo tanto, ya las estimaciones son de que en el segundo trimestre hubo recesión, hubo caída del Producto Bruto Interno. Y y esto es acompañando de una inflación que no cede. Que puede ser que del 1,9 del mes pasado suba al 2,1% este mes y baje al 1,9 el próximo mes, pero que no cede, se sostiene en el 2%. Hay una inflación. En algún momento se le llamó la inflación subyacente, que es cuando saco todo lo que varía un mes a otro fuera de la lógica, bueno, todo lo demás... Y te hago una consulta, Fer, ¿se puede trazar, o es muy forzado de mi parte, un paralelismo entre lo que les está pasando con los 2 puntos de inflación y con los 400 puntos de riesgo país? No. Es decir, es como una especie de barrera que se puso el propio gobierno y que no está logrando perforar. Ninguna de las dos cosas la puede perforar. Pero yo diría que la mayor preocupación en bajar la inflación, por supuesto, el gobierno está centrado en eso, ¿no? El gobierno necesita que baje la inflación porque es su gran discurso. Y es a la vez la principal demanda que la sociedad siente insatisfecha. Digo, hay muchas encuestas que están reflejando que la sociedad esperaba que la inflación esté definitivamente demolida. ¿Cómo fue el término que usó? Por las expectativas mismas de Milei. Sí, claro, el tipo es algo que prometió. Él dijo cero, pero... Iba a hacer un acto en el Gran Rex. Tu amigo Adorni había dicho que estaba enterrada, que tenía certificado de defunción, que estaba... Sí, no sé, utilizó muchos términos. Y la sociedad, en la votación del año pasado, dio como un voto de esperanza que eso fuera cierto, a que Milei era el garante de una estabilidad que iba a llevar la inflación a cero. Y no lo puede mostrar. Y no lo puede mostrar, y tampoco puede mostrar que hay una recuperación del ingreso. Sí. Y el costo que se pagó por esa promesa fue altísimo. La gente que ahora quiere, yo ya hice el sacrificio, ahora quiero ver los resultados. Por eso lo de la marcha de ayer da la sensación de que es tan transversal. Porque no es un hecho, no es la Argentina no se vende, no es defendamos bosque, no es... es una sucesión de desencanto. Claro, es una sucesión de desencanto. Sí. Es el día que están votando en el Congreso vender tierras, el presidente del Banco Central da una conferencia de prensa para decir: no vamos a ayudar a las familias en problemas y no vamos a ayudar a las empresas a que reactiven la actividad económica. Clarísimo. Y además en eso, Fer, esta frase tan simple, ¿no? Nadie te puso un revólver en la cabeza. Es tan gráfico, tan brutal, tan cuando verdaderamente te lo pusieron. Claro, entonces es muy fuerte la imagen y además te muestra, no te importa nada, o sea, te estoy pidiendo una ayuda y la respuesta es jodete.
A mí Vos me sola lo molesta hiciste. más todavía la idea del riesgo moral. Sí, ¿no? ni hablar. Hoy salió Kicillof, ¿no? A contestar un poco esto, Sí. Belu. Estuvo en la marcha de San Cayetano. Hace un ratito pasó a saludar a los fieles. Vamos a escucharlo en el tape 4, porque también justamente ahí con los periodistas le preguntan sobre el sobreendeudamiento y esto fue lo que respondió. Vamos a verlo. Comprendiendo cada vez un sector más grande y más importante de nuestra sociedad, que este modelo nos lleva a un callejón sin salida y un desastre. Una verdadera situación ya de endeudamiento muy grave, millones y millones de personas. Le quiero explicar, mire, no hay que ponerse ni teórico ni economista, millones de microeconomías son la macro. Así que si no lo entiende Milei, la verdad que lo que está revelando es que juega para otro lado y patea para otro lado. ¿Muestra desinterés por la cantidad de personas que tienen deudas en aplicaciones o en tarjetas de crédito? ¿Qué se le cruza por la cabeza? No, que el lío lo armó Milei. Que no es la gente que irresponsablemente, como quiso decir, o con una pistola en la cabeza, la gente que se está endeudando en su gran mayoría, porque esto creció y creció el incumplimiento, la morosidad, y tiene que ver precisamente con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas, alquileres, alimentos, salud, bueno, cosas básicas por la desregulación y las decisiones que va tomando el gobierno de Milei, pero... Bueno, ahí lo escuchábamos clarísimo. Hoy pasó en la marcha, la vigilia de San Cayetano. Ayer estuvo en la marcha de la ley de tierras. ¿Está de nuevo? Sí, es hasta ahora, si se quiere, dentro de estas figuras políticas fuertes que estuvo en la calle. Digo, ayer no se lo vio a Sergio Massa, tampoco a Máximo Kirchner. Tal vez ahora que esta ley pasa a diputados esté más presente, pero ahora en San Cayetano también. Y pasó a saludar, también ponderó, dijo, vengo a estar acá con un pueblo que sufre. Habló muy poquito con la prensa, después se dedicó a saludar a algunos fieles y a remarcar la visita del Papa, ¿no? También ese es otro gran logro que va a hacer que probablemente él no vaya o cambie la fecha prevista para ir a China. Así es. Coinciden Claro. los días y está bastante lejos China para ir y venir. Vos preguntabas recién con la lectura. Hay una encuesta que salió hoy de CB Global Data que hace el ranking de intendentes y de votos y midió la imagen positiva y negativa de Milei y de Kicillof en el Gran Buenos Aires. Lo llamativo es que Milei tiene imagen negativa neta Sí. en Vicente López, en San Isidro, en San Fernando, en Pilar. Epa. Sí, en toda la zona. En Tigre, en General San De Martín, votante afín. bueno, en todo lo demás, en General toda San Martín para abajo puede ser. Pero en toda la zona primera norte, sección La electoral. primera sección. Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar, tiene imagen neta negativa. En Vicente López, el distrito donde más imagen positiva tiene, estamos hablando de Vicente López, ¿no? Digo, Sí. Es el, Gobierno del PRO. es el Ahí único gobierno del PRO. partido Sí. de todo el conurbano que no tiene villas, que no tiene barrios Bueno, populares. 43% imagen, 43.5 imagen positiva, 51.5 de imagen negativa. Vicente López, San Isidro 53.1 de imagen negativa, San Fernando 58% de imagen negativa. Digo, Imagen no correlaciona con voto. En un No balotaje vos podés pero- votar a alguien de quien tenés imagen negativa, pero no deja de ser un dato impactante. pero No deja de hablar de malestar. y en esto la inflación tiene Claro. mucho que ver. Sí, claro. El nivel de actividad y la inflación tiene mucho que ver, porque este sector es donde decís, che, yo entregué todo. Sí. Sí. Y volviendo un segundo a lo del viaje del Papa, ojo, advierto ahora, si quieren lo pueden guardar, que no le pase al gobierno con el Papa lo mismo que pasó con la selección en el Mundial, que es meses tratando de sobreactuar una identidad y un acercamiento que no existe, que no es tal, para terminar quedando en offside. Con el Papa mucho más, porque con la selección fue una bandera. El Papa va a venir acá, va a hablar, va a juntarse con gente, va a tener reuniones, va a salir en fotos sonriendo y en fotos con cara de culo. Todo el arsenal que le conocemos a los papas para demostrar. Y claramente es un Papa muy, muy crítico del proyecto político del cual Milei es un delegado. Muy crítico. Bueno, esto de San Cayetano ya se
ahí está hablando García Cuerva, seguramente está hablando de las consecuencias de este modelo, y uno imagina que además de la Iglesia, también la CGT y los movimientos sociales cercanos a la Iglesia están preparando para esa visita algo fuerte. Estos gestos que vos decías, digo, el Papa en su visita, en el itinerario, tiene previsto venir a la Basílica de Luján, provincia de Buenos Aires. Eso es algo que ya están pensando desde el gobierno bonaerense cómo organizarlo, y saben que esa foto va a estar. Después van a intentar obviamente una reunión bilateral, pero de mínima ese encuentro ya lo tienen preestablecido. Además recordemos que con el anterior Papa Francisco, cuando Kicillof va para allá, trascendió muy poquito porque, bueno, comunicación a veces de Kicillof, pero tiene el encuentro formal, la audiencia formal, y Francisco le dice, volvé a la tarde. O sea, literal, porque además tenía las horas contadas Kicillof. Vuelve a la tarde un segundo encuentro ya privado. Eso fue el sumo pontífice y Kicillof. No estuvo el Cuervo Larroque, no estuvo Bianco, que lo acompañaron, se quedaron y charlaron más de 1 hora y media ahí. Y ese fue un interés genuino de Francisco y un gesto que no lo tuvo con otro dirigente, que no dejaron que trascendiera mucho, pero pasó. Es decir, tiene buenos canales de diálogo con el Vaticano. Axel Kicillof tiene sus dirigentes encargados de que esos canales sigan funcionando bien, así que hay que ver en noviembre qué es lo que pasa. Imagínate la importancia que le da que canceló un viaje a China, que es la figura política internacional de mayor relevancia para el gobierno, para mostrar otro rumbo económico, no solo además de mantener algún buen lazo con los Estados Unidos, totalmente diferente a este, pero entendiendo que se lo tiene que mantener, para ellos China y Europa es importante. A Europa ya fueron, bueno, China es la otra foto que quieren mostrar. Bien, veremos cuando llega esa foto. Vamos a volver a poner un poco el foco en lo que sucedió durante la jornada de ayer y el caso de Paola Ortiz, Marta, como un caso, digamos, que muestra una muestra de la crueldad, si se quiere, ¿no es cierto? Y de la violencia que termina siempre pegándole más a los más vulnerables. Sí, el caso de Paola Ortiz lo habíamos comentado acá el miércoles a propósito de Anabel Fernández Agasti, de los eventos obstétricos que pueden suceder con los embarazos avanzados, que no son en general visibles, y mucho menos cuando ese tipo de eventos los tienen las mujeres pobres, porque inmediatamente, o sea, tener un parto en cascada, que es lo que le pasó a Paola Ortiz, como lo tuvo también Belén, ¿no? Que no se llama Belén, pero bueno, todos la conocemos así, como Belén, que la película, además de toda la lucha que se dio en el año 2018, también estuvo la película. En el caso de Paola Ortiz, hace 14 años que está detenida por tener un parto en cascada, eso estuvo probado durante el juicio. Cuando tiene ese parto en cascada, nace un bebé que ella, cuando declara, dice que estaba duro y frío, no sabía qué hacer, agarra el bebé y sale, lo deja, vivía muy cerquita del río, lo deja en el río, pero en el mismo momento va a pedir ayuda, y el único lugar donde podía pedir ayuda fue a la comisaría, así que va directamente a la comisaría y lo dejé ahí porque estaba frío y duro. La detienen, la acusan de haberse provocado un aborto y está presa ahí desde hace, en la cárcel de Bauer desde hace 14 años. Si quieren, escuchamos en la placa número 6, que lo cuenta su abogada Rocío García Garro. Ella es de la Guardia Feminista de Católicas por el Derecho a Decidir de la provincia de Córdoba, la placa número 6. A ver si la podemos escuchar a Rocío, que nos cuenta quién es Paola. Hola, soy Rocío García Garro, abogada de Paola Ortiz. Quiero contarles brevemente quién es Paola y por qué seguimos reclamando justicia. Paola fue condenada a prisión perpetua tras sufrir una emergencia obstétrica. Su caso estuvo atravesado por estereotipos de género, prejuicios sobre la maternidad y graves vulneraciones a los derechos durante todo el proceso judicial. Desde la defensa venimos sosteniendo que esta condena es injusta, que no se valoró adecuadamente el contexto de vulnerabilidad en el que ocurrieron los hechos ni la evidencia científica disponible. Por eso presentamos un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia para que la sentencia sea revisada. No podemos perder de vista que el caso de Paola no es un hecho aislado, es un ejemplo de cómo se criminaliza a las mujeres que atraviesan emergencias obstétricas, y esto pone en evidencia la necesidad de construir una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. Por eso seguimos acompañándola y exigiendo una respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Paola fue juzgada por un tribunal oral. Ahí se dijo que ella era multípara, ¿no? Con esta idea de siempre animalizar un poco a las mujeres. Multípara porque había tenido otros hijos, que de hecho ella estaba con el más chiquito en una situación muy precaria, vivía en la casa del suegro, su compañero la había abandonado, el suegro abusaba de ella. O sea, eran un montón de situaciones extremas las que estaba atravesando. Me decían, usted tendría que haber sabido qué hacer con el producto de ese embarazo. En la cárcel de Bauer, por supuesto, la pasó muy mal. También la consideraron de movida una mala madre, ¿no? Que es este prejuicio que pesa sobre muchísimas mujeres. Pensemos que en las cárceles del país hay un 4% de mujeres que están encarceladas por abusos sexuales que cometieron sus parejas, ¿no? Digo, para ver cómo ese arquetipo de la mala madre funciona, y funciona sobre todo sobre las mujeres pobres. No se pudo determinar en el juicio si el bebé había nacido o no vivo, que eso se hace con una prueba particular sobre los pulmones, a ver si había logrado respirar, aunque fuera una vez. Eso no lo pudieron probar, pero dieron por hecho que ella había despreciado a ese bebé y la condenaron. Cuando llegó a la última instancia posible dentro de la provincia de Córdoba, que es el Tribunal Superior, pero pedían que se le bajara, a atenuar la pena. A ella la condenan por homicidio agravado por el vínculo y por eso le ponen prisión perpetua. Su defensa, en ese momento, una defensa oficial, pedía que le moderaran la condena, y acá están pidiendo directamente su absolución. Se presentaron hace 2 años una serie de pruebas nuevas, con peritos, con la Estela Marzano como una perito especialista en este tipo de casos, y con otro tipo de pruebas que nos cuenta García Garro, la abogada de Paola Ortiz, en la placa número 7. Ya pasaron casi 2 años y medio desde que presentamos el recurso de revisión de condena y todavía el Tribunal Superior de Justicia no dicta una resolución. Durante este tiempo la causa sumó apoyos muy importantes y 13 organizaciones se presentaron como amicus curiae respaldando el pedido de revisión de condena. Además, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura solicitó información del caso y mantuvo reuniones con el Tribunal Superior para conocer el estado de la causa y el motivo de las dilaciones. No obstante, a pesar del acompañamiento institucional y social, seguimos esperando la decisión y poniendo sobre la mesa que la demora judicial también vulnera derechos. Por eso, en el marco del encuentro plurinacional, volvemos a levantar la consigna de libertad para Paola Ortiz, porque no vamos a dejar de exigirle al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba la revisión de esta condena, que repare la injusticia y que le otorgue la libertad a Paola, que nunca debió serle robada. A Paola además tuvo un hijo en la cárcel, tuvo una relación en estos 14 años, volvió a tener un hijo y inmediatamente no la dejaron, además de parir esposada con toda la violencia obstétrica del caso, no la dejaron quedarse con su hijo ni un solo día, porque como estaba considerada mala madre desde antes, entonces le sacaron ese niño y lo dieron en adopción. Sin esta revisión del Tribunal Superior de Justicia no se puede ir ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni quedan otras instancias. Entonces, cuando García Garro se refiere al encuentro plurinacional, está hablando del encuentro que va a suceder en octubre en la ciudad de Córdoba, esta vez, el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, que se da, va a ser el número 40, son 40, en realidad son 42 años porque hubo 2 que no se hicieron en pandemia, pero 40 años que esta herramienta política de los feminismos sigue en pie y sigue reuniéndose en distintos lugares del país. Y se trata de ir surciendo las distintas luchas, porque en el fondo el mensaje es el mismo: la vida humana no vale nada, si no tenés plata no valés, lo único que vale es si tenés una tortadita para comprarte una provincia, un pueblo, si no, no nos molestes. Creo que ese parecía ser un poco, ¿no? Con el agravio de a todo eso, si sos mujer es el doble. Ni hablar, ni Si hablar. sos mujer, es el Sí, doble. por eso un poco la verdad que lo de Sagasti, sí, Claro. hay una estrategia parlamentaria, no sé, hubo una discusión, pero se podía poner, hay una discusión, de hecho, Claro. con el tema del embarazo considerado como una enfermedad. O sea, obviamente tenés que tomarte licencia, pero si vos tenés un evento obstétrico, un evento o la posibilidad de que esto suceda, me digamos, fijo. no podés quedar afuera de una votación. Y no es lo mismo que Totalmente, me doblarse. pareció que fue una mala resolución del bloque peronista ayer, además de todo lo que generó en las redes, porque ya venía con un clima de tensión interna. Me parece que si en determinado momento
llegaron a la conclusión de que no les convenía estratégicamente porque le daba una herramienta al oficialismo que por ahí podía usar más adelante y se les daba vuelta la situación, tendría que alguien haber hablado y dicho que la situación de Fernández Sagasti era diferente a la de cualquiera, la de Flavio Fama, por ejemplo, que había dicho que lo habían operado de la rodilla y que por eso también quería hacer una presentación virtual, ¿no? Una votación virtual. Me parece que ameritaba por lo menos que alguien expusiera y dijera que era una situación diferente y que por ahí el reglamento debía contemplar, tanto en Senado como para diputados, contemplar el caso de una mujer embarazada que obviamente va a tener licencia, porque va a tener un hijo y que quiere seguir votando y representando al pueblo que la votó, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que la resolución... mujeres en edad de embarazarse y parir en general en el Senado. Sí, yo pero después de este caso hasta puede llegar a ser una barrera para entrar en una lista también, con lo cual además, se tiene que resolver reglamentariamente y no mediante excepciones, porque sabemos que la excepción es el lugar donde termina ganando el que tiene un poquito más de poder para sacar tajada, entonces tiene que ser muy claro. Yo también lo dije esta semana, yo creo que para hacerlo lo más claro posible, una vez que hay quórum físico y presencial en el recinto, cualquier senador que esté en el territorio argentino debería tener la posibilidad de participar y de votar, o aunque sea solo de votar, quizás no de participar, pero sí de votar. También creo que si se tiene que estudiar cuáles son las justificaciones, obviamente que un embarazo no tiene nada que ver con ningún otro tipo de justificación, enfermedad, accidente o lo que sea, pero sí me parece bien que se haya salido de esta idea de seguir avanzando en el gobierno mediante la excepción en vez de establecer reglas. Está bien, pero lo que me parece mal es que a los que advertimos eso un día y medio antes nos estaban acusando de cosas horribles. Nada, tampoco es para enseñarse, porque me parece que, como dije en el editorial, el tema es Argentino, Milei y todo lo demás son cuestiones que sí hay que resolverlo ya hacia adentro. Hay que resolverlo ya porque la oposición va a perder un voto. Porque, bueno, obviamente, seguramente, bueno, ojalá salga todo bien, Anabel va a parir y demás, va a ser a lo mejor 1 o 2 meses y, insisto, el trimestre que se viene es clave en el Senado. Claro. Entonces, la oposición va a perder un voto. El peronismo debería resolverlo, yo diría urgentemente. Digo, la semana que viene tiene que estar saldado, que una embarazada tiene que tener un suplente, por lo menos tener una reunión para renunciar a la banca. Si querés ser descarnadamente fría, lamentablemente en estos tiempos de falta de empatía, tal vez esa discusión súper genuina no es el momento del Congreso. O sea, el Congreso no está en condiciones de tratar eso con realmente genuino y decir, bueno, un embarazo no es lo mismo que un senador ensobrado que no quiere dar la cara y se quiere quedar en el norte argentino para vender medio país. Entonces, si eso ya lo sabemos y si la doble vara hacia el peronismo es mucho más alta, bueno, hay otras características y la crítica que se le hace es la falta de estrategia política hacia esa decisión. Para mí es la falta, o sea, no el embarazo, el peronismo se entrampa solo y no tiene discurso sobre la ley. O sea, al día anterior, cuando se iba a tratar la ley, hablaban del embarazo de Sagasti y no sobre la ley. Y te meto misma. en la misma bolsa, porque ahora no sé si vieron, hay una movidita en las redes para instalar la idea de que si se cayó la ley, el capítulo de tierras y el capítulo de incendios fue porque Massa operó para que se dieran vuelta esos votos. Mirá a ver, yo no sé si esto es cierto o no. Puede ser, Massa tiene vínculo con Rollón, tiene vínculo... hay una versión, Ahora, ojo con esas cosas que para mí son de la política chiquita, porque si vos te adjudicás esto, entonces la gente tiene todo el sentido del mundo para preguntarte, che, ¿y entonces qué hiciste en las votaciones anteriores con esos mismos votos? No, ojo, porque veo que hay mucho político que está en sacar provecho de la corta y no se da cuenta que en el largo plazo termina perdiendo. Con sacarle el poder al pueblo. Además, porque la verdad que para mí esto, no tengo dudas de que la presión popular, si Massa hizo algo, lo hizo por la presión popular. Eso es un hecho.
Y esa presión popular, digo, está díscola, que era lo que quería decir antes, está díscola para aceptar algo que venga así como caído de arriba. Fue Massa, o que alguien decida un candidato. O sea, va a tener que haber algún proceso de democratización, o por lo menos de escucha de esa voluntad popular y de ese poder de veto de la discusión pública que es capaz de llenar una plaza en un día de una sudestada impresionante. Vamos a dar un contexto a la gente que está escuchando. Se está filtrando, el masismo está filtrando que Massa habló con 2 o 3 gobernadores para dar vuelta a esta ley. Hay un tuit enigmático de Juliana Di Tulio que está dando vueltas hace minutos, donde ella cuenta que ayer se cayó la sesión y demás, y va poniendo en mayúsculas letras raras, la S, la T y la M, que son las 3 iniciales de Massa, Sergio Tomás Massa. Bueno, está dando vueltas esto, vamos a dar un contexto a la gente. Subió un video de Massa haciendo volar la tapita de la botella con la mente, Cecilia Morosi. Hay toda una movida, digamos, para tratar ¿Qué es una posibilidad que haya sucedido? Puede ser, todavía no me consta, tal vez es así, exactamente así. Nico plantea algo piola. Bueno, si ahora intervino Massa, ¿por qué no intervino antes en la ley bases y demás? La gente se va a preguntar esto también. Obviamente, bueno, a lo mejor es un triunfo de hoy, las derrotas, siempre pasa esto, ¿no? Las derrotas son de otros, los triunfos son míos, la política. Yo quiero insistir en algo que dije toda la semana, porque si no pareciera que uno está metiéndose en una interna. A mí, en este momento, la verdad, lo que me interesa es que el año que viene haya una opción para sacar a estos tipos. Obvio. Si esa opción la encabeza Massa, votaría Massa. Si la encabeza Kicillof, votará Kicillof. Si la encabeza Cristina, votará Cristina. Si la encabeza otro que no se nos ocurre en este momento, voy a votar a quien haya que votar, porque me parece que lo primordial es Argentina o Milei. Dicho esto, creo que la dirigencia tiene que empezar a pensar un poco menos en la táctica, en la chiquita, en lo que va a pasar con la próxima media hora, las próximas 48 horas, y empezar a ver una peli más grande, porque si no se pierde en algo que está pasando en la calle y que no se percibe desde las oficinas en Libertador, no se percibe desde afuera, no se permite, ¿no? Me parece que va por ahí, y es una crítica bien intencionada, insisto. Lo que quiero es que alguno de ellos gane. Sí, deja entre líneas, a ver, está este movimiento y de varios sobre Massa y para con Massa, deja entre líneas que Massa está, que Massa quiere, que Massa puede ser. Digo, uno si lees rapidito, ¿qué pasa acá? Porque, a ver, ¿está abierta la posibilidad que Massa sea candidato a presidente en 2027? Bueno, uno pensaría que no, pero con estos movimientos decía, bueno, todavía está vivo, está reapareciendo Massa. Bueno, son algunas preguntas que te vienen al ver esta movida de las horas posteriores. Te vengo a decir algo que dicen en La Plata, en Casa de Gobierno. Me lo están... Ahí lo tengo que seguir No, digo, no hay candidato más instalado contra Milei que Axel Kicillof. No hay. Por eso, bueno. Candidato instalado sin decir Kicillof quiero ser, y estando en un año de construcción. También es cierto en esta encuesta que hablaba Fernando recién, Kicillof, o sea, que miden a Kicillof en todos los mismos distritos, o sea, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, y le gana en 21 de 24 a Milei. En el conurbano que ganás la provincia. Cuando vos ganás el conurbano bonaerense, es casi el también es cierto que Massa, incluso si no pensara en ser candidato, pero sí tiene que negociar lugares de la lista y demás, decir o hacer entender que puede llegar a lanzarse, le sirve también como carta de negociación. El tema es, yo voy a insistir con la escucha, tratar de tomar un poquito del clima que es capaz de generar, digamos, una sociedad que está con una discusión política intensa. Sí, y que esa discusión metió mucho quilombo dentro del gobierno, ¿no? Sí, hubo mucho ruido, como contaba al comienzo del programa. Sigue todo esto. Para mí, la frase del día, o la frase de la noche, en verdad, fue de Patricia Bullrich. Vamos a ver el tape número 3, donde terminó todo el gobierno perdido, derrotadísimo. Y Bullrich le echó la culpa a Dorni. Mirá. Y bueno. Que durante meses fue muy importante, que fue que cada vez que se hablaba de algo se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial. ¿Cree que si se hubiera tratado en esa sesión que finalmente no se llevó adelante por el miedo, se entendió del gobierno, de que pase algo con Adorni, de que pidan la interpelación, ¿cree que ese día se hubiera aprobado? No fue el miedo, fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, que tenía que tomarse una decisión, pero no era la interpelación. Y seguramente en ese momento se hubiera aprobado. ¿Usted dice que sí? ¿Con la ley de tierras y con la ley de manejo del Con todo, sí. Bien, muchas gracias. Patricia Bullrich, porque alguien le tiene... Si entraba la última en el partido contra España, hubiéramos ido a penales. Siempre también, es más fácil tirarle al muerto porque no se puede defender. Adorni es un cadáver político, hoy no va a salir a contestarle, a defenderse.
¿Hay algo de cierto en lo que dice Patricia Bullrich? Un poquito sí. Recordemos que esta ley no es que se trató ayer y ya está. Esta ley ya viene de hace rato tratando de instalar al gobierno, como conté al principio del programa. El 4 de junio se iba a tratar. Los Menem junto a Maíquez dijeron, pará, vamos también a tratar los pliegos de los jueces. Metieron ahí el hijo de Rosati. Finalmente ese día salió el hijo de Rosati y no salió la ley de tierras. Dicen que la que más luchó para eso fue una tal Anabel Fernández Agasti. Ese 4 de junio, y miren lo que es la historia con todo esto. Bueno, llegamos hasta acá. Algo cierto hay en lo que dice Bullrich, que Adorni en su momento estaba vivo el 4 de junio. Era una traba, pero es una forma también de no nombrar a otros que sí están vivos. Por ejemplo, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Martín Menem, Lule Menem, Karina Milei. Obviamente no la va a nombrar Karina Milei. Esta ley no salió a defenderla nadie. Nadie, porque es indefendible. Salió Kirchner a decir esa barbaridad y Bullrich, por ejemplo, cuando salió a defenderla, lo hizo en base a argumentos falsos, como que esto se refería a departamentos o a fábricas cuando es la ley de tierras rurales. Nosotros le sacamos la última palabra. El discurso de Bullrich fue un desastre el de ayer. Sí, fue un desastre. Leyéndolo, o sea, y no le dieron el pin. Y hubo otro... no le dieron el pin. Qué mala gente. Hubo otro discurso que también hizo mucho ruido, que es el de Venegas Lynch, que ya en la previa venía con muchos cuestionamientos por tener una empresa que vende tierras a los extranjeros. Vamos a ver espectacular. Vamos a ver el tape número 9, donde Venegas Lynch insólitamente le sale a pegar a los aliados. O sea, los aliados son los que le van a votar las leyes al gobierno. Y Venegas Lynch en el discurso dijo, bueno, ustedes son unos tibios del medio. Mirá. Quiero hacer un especial énfasis sobre los tibios del medio que hice mención. Dale, encima le digo. Hoy nosotros, el Bloque de la Libertad Avanza, junto a nuestros aliados del radicalismo, junto a nuestros aliados del PRO y algunos partidos y movimientos provinciales, somos los que estamos representando a los argentinos. Y si hay algo que demostró esta alianza es... Tiene sus 5 minutos para expresar su agravio. Tiene sus 5 minutos para expresar su agravio. Venegas Lynch acá básicamente le pega a los aliados. O sea, los llamas tibios del medio. Cuando todavía no estaba resuelta la votación. No estaba resuelta la votación. No está resuelta la votación, es que se viene el gobierno, tiene 10 reformas más sobre la mesa, que la está laburando en la mesa política, que no sabemos si va a seguir existiendo. Explicar lo que había dicho, porque el tema fue que él estaba respondiendo a la impugnación que le había hecho Juliana Di Tulio, que no podía votar porque tiene una inmobiliaria que se dedica a la venta de tierras a extranjeros. Y pero es sentido común, es verdad, Fer, coincido. Claro, bueno, él hizo la explicación y se fue calentando y dijo, bueno, si no fuera porque le habían arruinado el negocio, los tibios no habían bancado ese capítulo y lo tuvieron que sacar. Lo de Venegas Lynch es insólito. Bullrich acaba de publicar un video hace minutos nada más con un mensaje claro a la interna del gobierno, un mensaje que dice: el tango no se baila solo. Vamos a ver el tape número 10 porque esto va a traer ruido adentro del gobierno. Mirá. Bueno, Patricia Bullrich ahí. La rosca, un tanguito en blanco y negro. Bullrich ayer en la sesión, rosqueando con los aliados. Muy monzonista esto, ¿no? Se llama La Rosca, ahí estamos. Ahí va, aparecen varios protagonistas ayer en el Senado, de la sesión, Bullrich hablando, todo en blanco y negro, un tanguito de fondo. Le faltó la segunda parte del video, que sería el roscazo, que era lo que estaba pasando afuera, ¿no? La rosca dentro y el roscazo afuera. Que ella es responsable. No, que ella es responsable también de lo que pasó ayer. Claro, ella formó esa política. La doctrina. De seguridad. Bueno, estamos Bullrich de acá para allá, muy divertido el video y se titula El tango no se baila solo. Un mensaje para adentro, tratando también de despegarse. Hace 48 horas en el gobierno me decían, esto va a salir mal y la van a querer echar la culpa a Bullrich. Van a querer que lo pague Bullrich, pero Bullrich no es la culpable. Se están tirando todos con todo, están tratando de despegar a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Bullrich, como decíamos antes, es el plan B. Si Milei falla, si sale todo mal, Bullrich es el plan B. Si adentro del gobierno le empiezan a pegar a Bullrich por diferentes fracasos, el plan B también empieza a fracasar. Plan C por ahora no tiene el gobierno. No sé, Santilli, no sé. Hay algo para... Que nombra para todos lados Santilli. Bueno, provincia, ciudad. Ya lo candidateó. No, pero digo... Presidente. No, creo que para destacar, estaba repasando otras votaciones históricas y papelonescas por lo que se votó, del interés tan fuerte del gobierno en sacar esta y de la pérdida política,
que modificó 18 veces el proyecto. Sí. O sea, Sí. intentó 18 veces forzar a los senadores y senadoras a sacar este proyecto. Eso te demuestra la magnitud y de que era realmente uno de los corazones de la Libertad Avanza. Y no salió. Bueno, eso ahí el gran culpable es Federico Sturzenegger, claramente, por eso lo quieren rajar del gobierno. El gobierno ahora está tratando de Mientras vender... no venga Gimnasia. El gobierno está tratando de vender ahora de alguna manera un triunfo que no existe. Agarraron a algunos trolls del gobierno, el gobierno dio la orden, Santiago Caputo le dio la orden a algunos de sus trolls de vender esto como un triunfo, no está aprendiendo en las redes. Vamos a ver algunos ejemplos, la placa número 5 y la placa número... Perdón, la placa número 6 y la placa número 8, 6 y 8. Juan Doe, director de comunicación digital, pibe de Santiago Caputo, dice: ¿cómo que sacaron la reforma de la ley de tierras y de la ley de fuego? No te lo puedo creer, es el fin del gobierno. Solo aprobamos terminar con los ocupas, prohibir las expropiaciones y facilitar los desalojos. Qué cagada, se terminó todo. Bueno, están tratando de vender una mini épica que no existe. Recordemos que la ley no salió. Pero fíjate además, ellos que son tanto de los likes, 9 de la noche, 45.000 me gustas es nada para estas cuentas que han llegado a los millones. Se aprobó la ley, jajaja, pone el gordo Dan y pone a un pibe disfrazado supuestamente peronista. Bueno, se está riendo de que se aprobó la ley y demás. Están vendiendo una épica que no existe. Vamos a ver la placa número 5. El que mejor resume todo esto es Ramiro Marra. Ramiro Marra está fuera del gobierno, pero obviamente conoce todo el mundillo libertario y tiene letra de un sector del gobierno. Ramiro Marra escribió anoche: bronca total con lo que pasa con la ley de propiedad privada, se sacaron puntos claves porque no salen a poner la cara ni a defender las ideas en público, le regalaron la cancha a la oposición y se pierde la batalla cultural por culpa de políticos, imperdonable. Es el debate que se viene ahora, ¿no? Sí. Si la culpa la tienen los políticos, si la culpa la tiene la economía, como bien decía antes. Bueno, es un debate que se va a venir dentro del gobierno. Aprovecho para que a veces no se escucha. Si está escuchando a Aracre, le regalo una entrada para ir a ver la Odisea. O el libro, si prefieren. No sé si a lo mejor el libro es mucho. Sí, es un montón. Para que entienda cómo funciona el caballo de Troya. Es bastante sencilla igual Era el concepto. al revés, ¿no? Pero bueno, se le escapó. A lo mejor se distrajo, se quedó dormido. Era al revés lo del caballo de Troya. Yo qué sé. Quiso decir un anzuelo, una... Sí, Bueno, en fin. Menos mal que no es vocero. Algunos piensan que Aracre tiene que ser vocero con lo que acaba de decir. Menos mal que no es vocero. Frente a esto... O quizás tiene todos los números para Menos hacerlo. mal que Kirchner tampoco es jefe de gabinete, ¿no? Porque Sí, no pegan una. Hace intentos para ser vocero. No, hay que decirle a los trolls que todavía falta que vaya a diputados. A diputados donde... A ver, es muy posible que se caigan diputados también. Sí, por eso. A mí Es me muy decían que posible. no sabían si el gobierno siquiera la va a impulsar. Claro, Yo creo que el la vamos a gobierno congelar. ya está, la deja morir. En principio lo van a cajonear seguro Sí. unos meses para que... Es que ya está unos meses y ya Ahora, hasta el año que viene no la pueden meter. Lo que esta te iba a ley, preguntar, si esto no afecta a los demás proyectos, especialmente el tema de las PASO. Bueno, Totalmente. es el gran problema que tiene el gobierno. La negociación con los gobernadores le va a empantanar muchas cosas por esto que pasó ayer, y la más importante de ellas es la reforma electoral. ¿Qué es la reforma electoral? La suspensión de las PASO del año que viene. El plan de Milei y Karina es suspender las PASO del año que viene para romper al peronismo de alguna manera. Eso es Si lo que la mandaban piensan. antes, pasaba. Bueno. Si Sí, la y mandaban ahora antes que está esto, bien. pasaba. Bueno, Ahora, casi- Pero ojo que si la mandaba antes tampoco se ve si tenían los votos. El error fue mandar esto antes que cualquier otra cosa. Que les Bueno, Se le vos sabés empantanó más. que- que no íbamos a entender. El lunes, un funcionario del gobierno bonaerense me decían, depende cómo salga la votación de la ley de tierras, todavía el lunes había un marco de duda, ¿sí? No era que ya se sabía que no estaban, va a debilitar mucho o no al gobierno y nos puede favorecer o no por el tema de las PASO. Bueno, o sea, ataban directamente la votación de ayer a lo que pudiera pasar con las PASO. Con tal esa fuente el gobierno quedó muy debilitado. Muy debilitado. Sí. Estamos en condiciones de Lo decir que quedó celebró, muy lo celebró. debilitado. Mirá que yo ayer a la Estuvo en la tarde calle, tuve un esa debate fuente. acá con Gera del Elisi en el pase de la tarde, que hacemos de 18 a 20 horas de lunes a jueves, donde yo El decía... pase joven. El pase joven. Donde yo decía, puede llegar a haber un micro triunfo, hay que ver cómo termina Fuego. Y Gera, con buen tino, me decía, esto va a ser una derrota total del gobierno. Esto es una derrota total. Yo le decía, hay que esperar a ver cómo se resuelve todo, porque bueno, si el gobierno aprueba la general de la ley, va a ser un triunfito. Finalmente terminó siendo un signo de debilidad muy fuerte para el gobierno. Termina siendo una derrota Sí, que terrible que implosiona todo de vuelta en el gobierno. Y ojo con cómo impacte esto en la imagen de un gobierno al cual ya las últimas encuestas le venían dando muy mal.
Pero que obviamente, por cuestiones lógicas, todavía no terminaron de procesar todo este shock. ¿Vos tenés algunos números? Sí, ayer salió la de Atlas Intel, que siempre es una de las encuestas más seguidas e influyentes, la de la consultora brasileña, que hace con la agencia Bloomberg. Vemos la placa 1 de esta encuesta que le vuelve a dar caída al gobierno. Le da 62,4 de desaprobación. Esto al presidente Milei. La de la gestión le da todavía peor, pero elegí esta de presidente, 62,4 de rechazo y 37,1 de aprobación. No hay indecisos. No hay indecisos con Milei. nadie queda indiferente. Y si ves la otra placa, la de la serie temporal, te muestra la caída de las últimas dos mediciones, cómo viene esa curva azul para abajo y la roja de desaprobación para arriba, es lo que están mostrando todas las últimas encuestas. Hubo un mes que tuvo recuperación, mayo, y a partir de ahí empezó de nuevo la caída. Yo supongo que ahora con el nuevo índice de inflación, porque por lo general va con el índice de inflación. Está bueno, Fer, esto que vos decías que ya no hay más indecisos, ¿no? Porque se llegó a un punto donde se me acabó la paciencia, te desapruebo la gestión y si no del otro lado es, no, te la sigo bancando desde ese hecho de trinchera y terminás blanqueando que te gusta este gobierno por las razones que fuere, pero cada vez se logra más un extremo y ese indeciso cada vez se decide más. Es muy difícil quedar indeciso con Milei, ¿no? Es interesante lo que decís, porque las últimas encuestas de confianza del consumidor vienen reflejando que la caída de la inflación ya no les alcanza para sostenerse. Entonces viene la sociedad a través de esta encuesta viene reflejando un malestar que ya es más profundo, no tiene tanto que ver con oscilaciones con la inflación. Y esta encuesta lo está terminando de confirmar. Sí, yo creo que va a ser un agregado más todavía la inflación si sube, como parece que va a subir en la medición de este mes. En el desagregado que vemos en la placa 3 hay un dato que me llamó la atención, que ya se venía mostrando en algunas encuestas, pero acá se ve muy fuerte, que es cómo dejó de tener la aprobación de los gente más joven, ¿no? Del sector más joven, de entre 16 y 24 años, que uno diría el elector de Milei, ahí tiene apenas un 23,1 de aprobación y un 76,9 de rechazo. O sea, vos fijate la diferencia. Esto es lo que se viene viendo, ¿no? Él viene perdiendo el voto joven y va ganando el de más edad, más parecido al voto conservador. Bullrich, al voto del PRO, al voto histórico del PRO, y que fue en primera vuelta el voto de Bullrich, ¿no es cierto? Sí, ahí se ve muy chiquito, pero les comento. Así que se amplíe, que las mujeres lo vimos antes. Quiero, remarquemos eso, porque somos la mitad de la población. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el 75% de rechazo en Cuyo. ¿No? Sí, una región en la que históricamente le fue muy bien. La de las regiones es raro porque le da acá mejor, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires que en Cuyo. Lo que pasa es que la ley de glaciares en Cuyo pesó muchísimo. Pesa mucho porque la defensa del agua. Mendoza es la única oposición que tiene real Cornejo. Es la gente que lucha por el agua. Bueno, a ver, placa 4. La situación económica, obviamente, es un desastre para la mayoría. Le dio muy mal. Decía, tenemos por ahí, hay un 70% que dice que la situación de la economía es mala y apenas un 21% de positiva. Cuando le preguntan sobre la familia más personal, apenas un 17% dice que está bien y un 60% que está mal. Y obviamente lo peor es el mercado de trabajo, la línea de abajo, apenas un 9% dice que su situación es buena, mientras que un 73% dice que la situación laboral es mala. Ahora, y este se llamaba atención que a mí siempre me tengo sobre la oposición, ¿no? En la placa 5,
Porque todos estos números desastrosos para el gobierno, o muy malos, vamos a decir, no sé si desastrosos, pero muy malos, no se ve reflejado después en los índices de imagen de los políticos. No. Encabeza Patricia Bullrich. Una cosa increíble, ¿no? Que siga encabezando Patricia Bullrich. No le entra una bala. Realmente. El mensaje que dio ayer, que tenía los anteojos inteligentes y leía en una pantalla y no se entendía nada lo que decía y no podía decir un argumento coherente. Debe ser difícil leer acá. Igual, a ver, una cosa con Patricia Bullrich. Ella generalmente tiene buena imagen, incluso en 2023. Perdió como en la guerra en la elección, no llegó al balotaje, le fue muy mal. Sí. Los números de Patricia Bullrich son más o menos los mismos desde hace 10 años. Arriba del 40 de aprobación, arriba del 50 evidentemente, de desaprobación. la gente dice, sí, es copada, qué linda, no la voto, no quiero que sea mi presidenta ni a palos. Que Eso le vaya pasó en a 2023. Masterchef, no a voto la a un presidencia. un delirante de presidente antes que votarte a vos, Patricia Bullrich, pese a que está lindo lo que decís y demás, tenés buena imagen, pero esto es lo que pasa con la imagen a veces, por eso, bueno. Sí, su imagen no es voto, pero creo que acá también marca que siga siendo alguien de la línea de la derecha. A ver, Miriam Bregman Mayor también imagen suele positiva. tener una imagen... Sí, acá, bueno, acá después le da Milei, Kicillof y Miriam Bregman prácticamente empatados, ¿no? Y es interesante acá que viendo los anteriores estudios de Atlas Intel, Kicillof estaba abajo de Miriam Bregman y ahora está arriba. Sí. Sí, fíjate que acá Van oscilando. esto que recién decía, Sergio Massa aparece muy abajo, por eso en Casa de Gobierno es ese palito, se llevan esa bandera de el que ya está instalado desde hace más de un año, es Kicillof como el adversario. Para que se entienda la diferencia cuando te preguntan si tenés imagen positiva o negativa y se te preguntan a quién vas a votar, es que en la primera encuesta vos podés opinar a favor o en contra de muchos dirigentes, en la segunda tenés que elegir uno solo. Claro. Entonces, muchos de los que forman parte de la imagen positiva de Bullrich, de Milei, de Jorge Macri, de Santiago Caputo, de Martín Menem, son los mismos, y muchos de los que dicen que tienen buena imagen de Kicillof, quizás de Bregman también, quizás de Kirchner también. Pero después el voto es pragmático. Pero después, cuando llega el momento, tenés que elegir uno. Sí. Exactamente. Por eso es que no se puede guiar linealmente de una cosa de la otra, pero sí da una imagen de qué es lo que está observando la sociedad de su dirigencia. Sí, bueno, hay que esperar que el peronismo pueda capitalizar en alguna medida lo de ayer y el sentimiento nacional. Falta para las elecciones, pero bueno, es una posibilidad. Y para terminar, ir redondeando y haciendo link con tu editorial, porque después también midieron en la placa 6 la imagen de Estados Unidos, porque hicieron varias preguntas sobre Trump, Estados Unidos, la relación con Argentina. Bueno, la imagen negativa de Estados Unidos 48,5, la positiva 34,5 y después miden también y dicen la mayoría preferiría una relación más distante, no como la que tiene este gobierno. Un poco más pragmática, ¿no? Bueno, igual este tipo de imagen positiva es histórico en la sociedad argentina cuando estudias los distintos gobiernos, esta rebeldía, este trabajo internacional que tiene Argentina en materia de doctrina y cómo siempre le fue bastante rebelde a los Estados Unidos y le trajo algunos dolores de cabeza. Y te estoy hablando de las épocas de la formación de los países, de la soberanía, de las alianzas estratégicas, y Argentina siempre siendo un faro. Argentina Ayer siempre se tiró una bandera de Estados Unidos, no sé si lo vieron, fue del espectacular. Hotel Savoy, la tiraron al piso, la prendieron a fuego. Fue un gran momento. Sí. Argentina históricamente fue en América Latina el país con más rechazo a Estados Unidos. La duda era si Milei, junto con su batalla cultural y con su cambio social, lograba torcer esto. Pareciera que no. Pues no. Que hubo una excepción, un rato, la gente mirando a otro lado, y está volviendo a la tónica histórica, lo cual es algo que también tendría que tomar nota de la oposición. Insisto, no para hacer una campaña anti-Estados Unidos, porque también en una época como esta y con la manera en la que juega Estados Unidos, también eso sería suicida. Sí, para ser inteligente, para ser pragmático y para entender siempre que está primero el interés nacional y luego cualquier socio que puedas tener, sea Estados peronismo, Unidos, decimos. China. Tercera posición. Tercera posición. Lógica básica, porque la mayoría de los países del mundo no tienen peronismo y entienden casi todos los partidos, sean de derecha o de izquierda, que lo primero que tienen que cuidar son los intereses de ese país. Pero el peronismo siempre fue lógica y sentido común. En la Argentina durante mucho tiempo lo fue. Ojalá vuelva a hacerlo muy pronto. Gente, vamos llegando al final de este programa y de esta semana. Quédense igual, que ahora sigue
con verdades digamos afiladas. solamente que hay 28 personas detenidas Hay 28 por abuso agravado a la autoridad. O sea, sí, abuso agravado a la autoridad, que quiere decir que son penas graves. Así que Hay que estar atentos a la continuidad del destape y nos enteraremos de las novedades. Se supone que el fiscal hoy, el juez, darán alguna novedad en ese sentido. También a lo que está pasando con la marcha de San Cayetano. Ahora con Carla en Verdades Afiladas. Luego en la continuidad de toda la tarde del destape. Que tengan muy buen fin de semana. Nos reencontraremos el lunes, compañeros, compañeras, equipo, audiencia. Pásenla bien, descansen y nos estamos viendo en cualquier momento. Chau, chau. Muchas gracias. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El destape.